Hola, hola. En esta tercera sesión vamos a estar revisando las estrategias a nivel corporativo global y la ejecución de estrategias precisamente. Vamos a comenzar con esta estrategia que es la estrategia a nivel corporativo o global. Aquí estamos hablando precisamente de unidades estratégicas de negocio, donde un consejo administrativo se compone por el corporativo, que a su vez está compuesto por varias unidades estratégicas de negocio. Estas unidades estratégicas de negocio van a rendir cuentas a ese corporativo y el corporativo a su vez a ese consejo administrativo. Vamos a la siguiente diapositiva, donde vamos a ver las fusiones y adquisiciones. Aquí nos referimos precisamente a la adquisición de participaciones, a la asociación o control de una empresa, ¿verdad? La empresa o activos de otras empresas. Vamos a revisar cuáles son esos tipos de fusiones, pero antes vamos a recordar que la fusión es precisamente la integración ya sea de dos o de más empresas que van a formar parte de una nueva, ¿verdad? Y puede ser que alguna de ellas desaparezca. Puede ser que desaparezca o puede ser que se mantengan. Ahí ya va a depender de la situación o del caso de cada una de las empresas. Por ejemplo, aquí tenemos en esta diapositiva podemos ver los tipos de fusión. En el tipo de fusión natural, aquí desaparecen las dos empresas que se fusionan, porque tenemos una empresa A que se fusiona con la empresa B y como resultado tenemos una empresa C, una empresa totalmente nueva. Entonces, esta fusión de las dos empresas hizo que las dos empresas desaparecieran y surja una nueva. Tenemos este otro tipo de fusión que es la fusión por absorción, donde solamente una de las dos empresas desaparece. Tenemos la empresa A que se fusiona con la empresa B, pero la empresa A sigue más fuerte ya que se fusionó con la empresa B, pero la empresa B desaparece. Tenemos también, por ejemplo, la fusión con aportación. Aquí una de las empresas va a realizar aportaciones, se va a fusionar con la empresa B, la empresa A se fusiona con la empresa B y como resultado tenemos dos nuevas empresas, la empresa C y se sigue manteniendo la empresa C. Vamos a avanzar con este otro tipo de estrategia que es la adquisición. Eh, podríamos decir que la fusión, ¿verdad? Es cuando se fusionan dos y la adquisición es cuando se adquieren, ya sea se adquieren por la compraventa de paquetes de acciones entre dos empresas, pero aquí se conserva la personalidad jurídica de cada una de ellas, es decir, de cada una de las empresas. ¿Y por qué se realizan estas estrategias entre las empresas? Pues precisamente para poder mantenerse en el mercado, para poder crecer, para poder ser más competitivas. En cuanto a las adquisiciones, tenemos diferentes tipos de adquisiciones. Vamos a revisar aquí cada uno de ellos. Tenemos, por ejemplo, los LBO, que estos son cuando existe una compra mediante el apalancamiento o el financiamiento. Por eso es llamada LBO por sus siglas en inglés, Leveraged Buyout. Es decir, se hace una oferta pública de adquisiciones de acciones para que se pueda realizar ese financiamiento, ¿verdad? Es el financiamiento por el cual se apalanca la empresa. Tenemos también, por ejemplo, las adquisiciones MBO, que en estas, también llamadas así por sus siglas en inglés, Management Buyout, en esta se puede dar el caso en que la compra la hagan los mismos directivos.
en la anterior se hace una oferta pública. En este tipo de adquisición, MBO es para los mismos integrantes o los directivos de la misma empresa, para que ellos puedan adquirir, parte de las acciones de la empresa. Y el motivo por el que se decide precisamente lanzar esta oferta sobre la empresa es poner a la empresa en una dirección adecuada. Y finalmente, cada uno de estos tres tipos de adquisiciones, ¿verdad? Es para que la empresa pueda tener beneficios de este tipo de adquisiciones. Tenemos, por ejemplo, el OPA, OPA, que es la oferta pública de adquisiciones o acciones. Esta se produce cuando una empresa realiza una oferta de compra de todo o de parte del capital aquí es a los accionistas de otra empresa cotizada bajo determinadas condiciones. Vamos a la siguiente diapositiva, donde vamos a revisar esta otra estrategia que es la de compra hostil. Aquí en la compra hostil es un tipo de negociación que no suele tener un mutuo acuerdo entre las partes involucradas. Aquí se refiere a un proceso en que se realiza, es un intento para adquirir la empresa mediante una compra, una acción de compra, pero no se recibe una aprobación de las personas encargadas, ¿verdad? De la empresa de que se quiere comprar. Existen casos en donde ciertas asociaciones establecen en sus estatutos un conjunto de reglamentos en donde se impide el voto para elegir a los administrativos. Además, otra de las restricciones a las que se le denomina aquí es el blindaje, porque todo esto es con la finalidad de evitar que se dé o que se lleve a cabo una OPA hostil, ¿verdad? Es por eso que cobra gran relevancia el conocimiento por parte de los accionistas menores de este tipo de medidas, ya que en ciertos casos pueden estar en contra de sus expectativas, es decir, les hacen esa oferta, pero esos ofertantes que quieren realizar la compra, pues es muy poco, o las acciones las están queriendo comprar muy baratas, y esto generalmente lo hacen cuando una empresa se encuentra en bancarrota, para que los accionistas pues no puedan, o sea, no tengan como opciones y acepten esa oferta, pero es una oferta muy por debajo de lo que es el costo de las acciones cuando se les hace. Este otro tipo de estrategia, que es la reestructura, es una de las estrategias más comunes en las empresas, porque es un proceso que se va a realizar en la empresa para adoptar nuevos modelos de negocio. Esto es ante ciertos escenarios que le estén perjudicando a la empresa, y el realizar una estructura puede ser tanto de toda la empresa como de solamente algún proceso, algún procedimiento o incluso de algún producto. En cuanto a la reestructura, pues existen ventajas, existen desventajas. Por ejemplo, en cuanto a las ventajas, es que esto le va a ayudar a la empresa para su supervivencia, para ser más competitiva, para reducir costos, para optimizar sus procesos, para tener una mayor efectividad y sobre todo para tener una mejora constante. En cuanto a desventajas, generalmente son procesos muy complicados. Aquí en la reestructura también se da lo que es la resistencia al cambio, entonces también surgen ciertos riesgos, surge también la necesidad de realizar grandes inversiones, ¿verdad? Y también la parte tan importante del marco legal, que podría dificultar el proceso precisamente.
Vamos a la siguiente diapositiva con esta otra estrategia que es llamada el downsizing. Esta estrategia empresarial es básicamente reducir el número de trabajadores que prestan su servicio para que la empresa pueda ser más competitiva. Y vamos a ver más adelante que este downsizing puede ser de dos formas. Una es reactivo y el otro es proactivo. Cuando hablamos de un downsizing reactivo es cuando el negocio no tiene más remedio que despedir al personal. Por ejemplo, ahora con lo que vivimos en pandemia, muchas empresas tuvieron que verse en la necesidad de reducción de personal, pero fue porque ya no tenían otra alternativa para seguir funcionando. Y entonces estamos hablando precisamente del downsizing reactivo. Cuando hablamos de downsizing proactivo es cuando estamos planeando esa reducción de personal. En estos casos se trata de que la compañía quiere ser más productiva y más eficiente y competitiva. En estos casos, como ya es un cambio planeado, incluso los integrantes de la empresa conocen y saben el rumbo de la empresa y están capacitados para también poder tener un crecimiento dentro de la empresa. Por ejemplo, algo de downsizing planeado lo vemos mucho o lo hemos visto en los bancos. Ahora con la banca electrónica ya hay reducción de personal porque ya no es necesario ir al banco, que te atiendan cajeros. Incluso a mí me ha tocado ir a algunos bancos donde, bueno, me tocó ir a un banco donde fui a hacer un retiro y me dijeron es que ya no hacemos retiros en ventanilla, tiene que ir a cajero. Entonces, aquí es mucho lo que es utilización de tecnología para reemplazar lo que es el personal, pero porque la empresa quiere ser más productiva y lógicamente las personas saben que en determinado momento van a ser reemplazadas, pero pueden capacitarse y tener ese crecimiento dentro de la empresa para ocupar puestos más directivos. Entonces es cuando hablamos de un downsizing proactivo, que es lo más recomendable para las empresas. Vamos a ver lo de el downsizing y la innovación tecnológica. Pues básicamente es que la tecnología ahora puede hacer muchas cosas que antes hacían solamente las personas. Hablamos, por ejemplo, de la banca electrónica, de los cajeros, pero existen ya muchísimas aplicaciones, por ejemplo, de pago de servicios, la Comisión Federal de Electricidad, que tiene su aplicación para que ahí puedas tú pagar, ahí puedes descargar el recibo, puedes revisar recibos anteriores incluso, y ya no es necesario que te atienda una persona. Incluso esto en cuanto a los procesos, el servicio al cliente también mejora porque se reducen los tiempos, ya no tienes que desplazarte al lugar, a la oficina, al banco, sino que todo lo tienes desde, pues, al alcance de tu mano, desde tu celular con las aplicaciones y con un clic, ¿no? Entonces esto también optimiza los procesos de las empresas. Vamos a ver ahora los métodos de entrada a mercados globales o internacionales. Precisamente cuando las empresas tienen este cambio planeado y esta planeación estratégica que decíamos hace rato es una planeación a largo plazo, existen varios métodos para que puedan expandirse a nivel internacional y poder llegar a otros países. Por ejemplo, tenemos la exportación, ¿verdad? Que es la más común. Se presenta la exportación de productos a otros países. Esta exportación puede ser pasiva o puede ser también activa. Y bueno, decimos que esta participación es activa cuando la propia empresa, que es quien distribuye o quien es quien produce cierto producto, realiza esas exportaciones. Y decimos que es pasiva cuando la empresa dueña del producto no es quien realiza el proceso de la exportación,
sino que la realiza un tercero. Por ejemplo, aquí en Uruapan, que es donde yo estoy radicando, se da mucho el comercio del aguacate. Entonces, de hecho, es uno de los eslogan de la ciudad, ¿no? Es Uruapan, la capital mundial del aguacate. La capital mundial del aguacate porque exporta aguacate a muchos lugares del mundo, pero muchos aguacateros tienen sus empresas de venta de aguacate, pero no son ellos quienes la exportan. Es decir, son otras empresas a quienes contratan para la exportación y estamos hablando de una exportación pasiva, ¿verdad? Vamos a avanzar. Tenemos también las licencias. En las licencias, una empresa va a transferir el derecho de fabricar un producto y de distribuir ese servicio a otro país. ¿Cuál es la diferencia de la anterior, por ejemplo, de la exportación pasiva? Porque podría parecerse mucho a la exportación pasiva. Aquí la diferencia es que cuando hablamos de una exportación pasiva, la empresa no está cediendo esas licencias a la empresa que exporta. Y aquí sí, aquí la empresa que ofrece el servicio está transfiriendo esa licencia a la empresa que está realizando el proceso de exportación. Le está cediendo todos los derechos del producto o de distribuir ese servicio a otro país. Vamos a la siguiente, que son las franquicias. Estas también son muy conocidas, es una forma una de las formas, podríamos así decirlo, más comunes de una organización para llegar a otros países, para ser una empresa global. Por ejemplo, tenemos McDonald's que podemos encontrar en diferentes países. Por ejemplo, Cinépolis, que podemos encontrar también ya en diferentes países. Pizza Hut, Kentucky Fried Chicken, Domino's Pizza. Todas estas empresas han logrado ser una empresa global, han logrado expandirse a otros países gracias a este sistema de franquicias. Y precisamente la franquicia surge como esa alternativa de un modelo de negocio tradicional y es cada vez más común. Vamos a la siguiente, que es un producto conjunto o llamado en inglés joint venture. Aquí se van a unir las estrategias de dos o más negocios, van a unir sus recursos con el fin de realizar este proyecto de comercio al extranjero. Y tenemos también las subsidiarias. La subsidiaria propia, que es una empresa subsidiaria, es una empresa que está controlada por otra compañía o podemos así decirlo, una matriz. Tiene una empresa matriz y está subsidiada. Bueno, finalmente vamos a tener siempre los riesgos en el entorno internacional. Cuando una empresa decide expandirse a otros países, el país con que está negociando, pues va a tener diversas culturas, entonces se va a enfrentar a diferentes formas de pensar, diferentes tradiciones. Otro punto importante son las divisas, porque el cambio de moneda, pues también se tiene que considerar. La elección de los socios comerciales también es un punto importante porque al estar expandiéndose a otros países va a tener nuevos socios comerciales en el extranjero. Y aquí pues también va a influir que van a tener diferentes culturas, diferentes tradiciones, tradiciones y eso es un riesgo también en el entorno internacional. Puede llegar a presentarse fraudes porque si se está asociando con personas que no conoce de otros países, pues se puede presentar un fraude. Lo que son las aduanas, los controles, las licencias nacionales, internacionales, los impuestos de otros países que también van a ser diferentes, siguen siendo todos estos riesgos en un entorno internacional. Y son riesgos que que debe considerar cualquier empresa al decidir expandirse a otro país. Vamos a ver ahora la ejecución de estas estrategias.
Primeramente, lo que es el rol del gobierno corporativo en la competitividad y en la rentabilidad del negocio. El gobierno corporativo, pues en todas esas reglamentos dentro de la propia organización, porque tenemos ese gobierno corporativo es quien va a gobernar, a establecer las políticas, los procedimientos de la empresa y todo encaminado a una competitividad y y a una rentabilidad dentro de las empresas. Bueno, todas las acciones de la planeación y la ejecución van a estar encaminadas siempre a las estrategias para lograr los objetivos. Recordemos que la estrategia siempre va a estar hablándonos de objetivos a largo plazo. Entonces, esas acciones son las que van a ayudar a lograr los objetivos que se plantearon en esa planeación estratégica o en esas estrategias, ¿verdad? Ahora, estas estrategias tienen que estar sí o sí enlazadas con la misión y la visión organizacional, porque estamos hablando de la planeación a largo plazo para lograr todo lo que se ha planteado en sus objetivos de empresa, pero esa misión y esa visión organizacional tiene que estar siempre plasmada en las estrategias globales. En lo que respecta a estas estrategias de las empresas, finalmente las personas son quienes van a lograr los objetivos, van a ser los responsables tanto del logro de los objetivos como de que no se logren los objetivos. Y aquí se da la cultura precisamente dentro de las empresas, que es esa cultura que se va desarrollando entre las personas. Hay muchas empresas que cada empresa tiene su propia cultura, pero las grandes empresas son aquellas que tienen una cultura que ha sido planeada. Es decir, que la empresa determina cómo quiere que sea el comportamiento de sus integrantes, cómo se deben desarrollar y, y cómo deben de tener ciertas tradiciones, ciertas costumbres, ciertos procesos que ya están bien establecidos para que incluso a la hora de la atracción del personal, las personas quieran ser parte de la empresa, porque tiene una planeación estratégica en cuanto a todos sus procesos de atracción, de desarrollo y de retención del talento humano, porque aprovecha al máximo el talento de todos los integrantes. Entonces, esta cultura organizacional nos hace referencia precisamente a la tradición de las estrategias en el ámbito operativo a la hora de operar la empresa. La descripción de los objetivos de largo plazo van a tener estas estrategias y los objetivos operativos de gestión en términos de corto plazo. Es decir, los objetivos de corto plazo cada objetivo de corto plazo debe sumar a ese objetivo a largo plazo. Y bueno, finalmente el enfoque proactivo, ¿verdad? El enfoque proactivo que va a estar encaminado siempre a la reducción de los costos, a la reducción de los costos, pero siempre con un enfoque en un uso eficiente de todos los recursos, maximizar los recursos y reducir los costos. Y en cuanto a estos temas, ¿verdad? De la gestión y del control de todos los procesos en la empresa, es precisamente este sistema mediante el cual
vamos a corroborar si se están implementando las estrategias, es que vamos a tener un resultado positivo. Y en cuanto a los temas de esta semana, eso es todo por los temas. Ahorita vamos a revisar la actividad de esta semana, en qué consiste. Voy a dejar de compartir esta pantalla para compartir la agenda académica. Ok, tenemos que en esta tercera semana el trabajo corresponde a presentar un diagrama de flujo. Este diagrama de flujo en relación a alguna de las estrategias. Tú vas a elegir solamente una de las estrategias que hemos visto en esta sesión, de las estrategias a nivel corporativo. Puedes elegir las fusiones, las adquisiciones, una reestructura o el método de entrada a mercados globales o internacionales. Tú eliges cuál estrategia quieres trabajar y vas a realizar un diagrama de flujo. En este diagrama de flujo lo que vas a indicar es cómo se realizaría en la empresa, por ejemplo, una fusión. Todo el proceso de un comienzo al fin, el paso a paso, ¿verdad? Esta actividad hay que subirla en formato PDF y por aquí te dejo también en la, en la actividad de esta semana la rúbrica de evaluación para que sepas cuáles puntos se van a estar evaluando. Y esto sería todo por la sesión de esta semana. Cualquier duda, por favor, me puedes mandar mensaje aquí en la plataforma o me puedes escribir a mi correo. Muchas gracias.